Buenas tardes. En esta ocasión está con nosotros el doctor Leonardo García, farmacéutico clínico y hospitalario, graduado de la Universidad de Costa Rica, encargado de la optimización, asesoría e implementación de terapias antineoplásicas y soporte oncológico, además de la atención directa a pacientes hospitalizados. Le damos la más cálida bienvenida y le agradecemos que comparta con nosotros este importante tema. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas. Realmente para mí es un honor, es un placer estar con ustedes en esta tarde y poder compartir en este simposio. Me parece realmente importante este tipo de actividades, realmente los felicito. Es una muy buena forma en la que los estudiantes de farmacia, futuros profesionales, pues pueden ir empapándose un poquito más de lo que es la carrera, de lo que es la importancia realmente de lo que hace el farmacéutico, ¿verdad? Día a día en todos los servicios de farmacia. Entonces, bueno, como les decía, yo trabajo en el Hospital Clínica Bíblica desde hace ya casi 10 años, soy farmacéutico y máster en Administración de Servicios de Salud. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el rol del farmacéutico en los servicios de hemato-oncología, su importancia en la generación de políticas de salud pública, así como también la importancia en la recomendación, optimización y evaluación de los tratamientos antineoplásicos, así como también las terapias de soporte para el paciente oncohematológico. Entonces, algunos de los puntos que quiero tocar, bueno, no puedo empezar sin antes hablar un poquito de lo que es salud pública, ¿verdad? Tener un poquito el panorama de qué es salud pública y cuál es su importancia. Posterior a eso, hablaremos un poquito de la situación del cáncer en el mundo y también la situación en Costa Rica. Después de eso, el rol del farmacéutico en la generación de políticas de salud pública, la importancia en la recomendación, optimización y evaluación de tratamientos antineoplásicos. Y por último, cerramos con las terapias de soporte para el paciente oncohematológico, donde también el farmacéutico interviene directamente. Entonces, hablando de salud pública, bueno, la salud pública realmente es una disciplina que está dedicada al estudio de la salud y la enfermedad de la población, en cómo hay factores que intervienen directamente en que la población tenga nivel de salud adecuado, óptimo. Su objetivo es proteger la salud de la población, promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población mediante programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que ya más adelante les voy a hablar un poquito de la importancia de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. También brinda información, capacitación y las destrezas que son necesarias para que el personal de salud pueda desempeñarse adecuadamente en los servicios de salud y por ende tener servicios de salud más efectivos. Además contribuye al conocimiento a través de la investigación y la aplicación de ciencias poblacionales y ciencias sociales en problemas de salud de los individuos y de las poblaciones. La salud pública no deja de lado lo que es la sociedad como tal. La comunidad es sumamente importante en el desarrollo de la salud pública. Por lo tanto, también se puede ver como la respuesta organizada de una sociedad que va dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, previniendo tanto enfermedades como lesiones e incapacidad. Y el propósito fundamental de la salud pública, y esto me gusta recalcarlo, es alcanzar los niveles más altos de bienestar físico, mental y social de acuerdo a los conocimientos y recursos existentes. Entonces vean que la salud pública realmente es un tema que nos involucra a todos, ¿verdad? Involucra a la comunidad, involucra a los profesionales de la salud, dentro de los cuales estamos nosotros como profesionales en farmacia, y también a el gobierno en la generación de las políticas importantes para que se dé. Entonces, hay funciones esenciales de la salud pública que nos permiten llegar a lograr o alcanzar estas metas en salud pública. Dentro de ellas, importantísimos, lo que es la identificación de las necesidades de la salud en la población, porque eso nos permite identificar cuáles son las principales patologías o los principales problemas relacionados a la salud en los cuales se debe actuar de manera urgente o darle prioridad, ¿verdad? Poblaciones en riesgo o cualquier otra situación referente a las necesidades de salud de la población específica. También lo que es la vigilancia de la salud pública con programas de vigilancia epidemiológica, donde esto nos permite poder determinar qué enfermedades, como por ejemplo transmisibles o no transmisibles, son las que son más importantes para poder tomar acciones sobre ellas. La promoción de la salud, como les decía, este punto realmente es un punto muy importante. Las acciones de promoción de la salud van dirigidas a tanto los pacientes como sus familiares, a la comunidad como tal, a la población. ¿Por qué? Porque estas acciones de promoción de la salud se enfocan
en los pacientes o en sus familiares desde edades tempranas para inculcar hábitos de salud, hábitos saludables, buena alimentación, ejercicio, prevención de enfermedades que se pueden desde edades tempranas tratar de minimizar sus factores de riesgo y por lo tanto tener una repercusión positiva en las edades más avanzadas. Entonces, realmente estas acciones de promoción de la salud son sumamente importantes en la comunidad, en la población, y que parten desde nosotros como profesionales de la salud. La participación y el empoderamiento de los ciudadanos en su salud, en su propia salud, es un factor importante que está relacionado directamente con las acciones de promoción de la salud. ¿Qué significa empoderar al ciudadano? Es darle las herramientas necesarias para que puedan tomar acciones sobre su salud, sobre qué acciones son positivas y qué acciones son negativas para tratar de fomentar aquellas que sean positivas y que el ciudadano, la población, tenga esas herramientas para poder actuar de la manera adecuada con respecto a su salud. El desarrollo de políticas y planes que apoyan la salud pública, esto está pues, relacionado claramente con el sector de gobierno, que son los que al final de cuentas van a decir qué políticas de salud pública o qué políticas van a apoyar las acciones en salud pública. Por lo tanto, hay que desarrollar esas políticas que realmente vayan a apoyar las acciones que vayan dirigidas a la promoción de la salud. La regulación y fiscalización en salud pública, que realmente es importantísimo porque de nada nos vale generar políticas, generar buenas políticas o generar buenas acciones con respecto a la salud pública si esas acciones no se concretan, si esas acciones no se llegan a dar. Y por lo tanto, entonces, esta fiscalización y esa regulación tiene que ver directamente con esto, con determinar si realmente esas políticas se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, entonces decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están cumpliendo? ¿Por qué no se está llegando a la meta? Entonces, tomar acciones sobre ello. Después, la equidad en el acceso a la atención de salud. Recuerden que no es lo mismo equidad que igualdad, y este término se ha venido inculcando desde hace mucho tiempo en el sector salud. Equidad es darle a la población o a los individuos la atención en salud que necesitan individualizada. No es la misma atención que va a requerir una persona que habita en Pérez Celedón que la misma que va a habitar, una persona que habita en San José. Los niveles de cargas que pueden generar en un paciente o en otro son muy distintas. Entonces, equidad significa darle al paciente la atención médica que requiere, ¿verdad? Que es muy diferente a la igualdad. Entonces, este acceso equitativo a la salud, a los servicios de salud es importantísimo para realmente alcanzar una política de salud importante. El desarrollo y la capacitación del talento humano, eso quiere decir que vamos a actuar directamente sobre todos los profesionales del área de la salud que intervienen directamente sobre el cuidado de los pacientes. ¿Para qué? Para que estos colaboradores en el sector de salud, nosotros los profesionales, tengamos también las herramientas para saber cómo desarrollar esas políticas, cómo actuar directamente con los pacientes y sus familias, llegando a esto que les mencionaba, que es tan importante como es las acciones de promoción de la salud, que al final de cuentas son sumamente importantes en esta parte de salud pública. Garantizar servicios de calidad a la población realmente es un punto muy importante. Los servicios de calidad se han perdido o se habían perdido mucho, ¿verdad? Ya las personas, principalmente en el sector de caja, pues se estaban quejando constantemente de que los servicios duraban demasiado en darle las citas, o la atención no era de buena calidad, el médico no se tomaba el tiempo para escuchar al paciente, para ver realmente qué era lo que tenía. Todas estas cosas se han intentado cambiar para que realmente los servicios sean servicios de calidad en todos los sentidos. Y por último, la investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras en salud pública, ¿verdad? Que nos permita generar acciones nuevas ante los cambios que pueden surgir en salud pública, ¿verdad? Y entonces, como les decía, los tres actores principales que vamos a tener en este ámbito van a ser la comunidad, el personal de salud dentro de los cuales estamos nosotros y el gobierno. Cada uno tiene un punto importante de acción en estas políticas de salud pública o en la generación de políticas de salud pública. Cada uno tiene su papel. La comunidad, ya lo vimos, con el empoderamiento de su propia salud, con el hecho de tomar acciones sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. El personal de salud, brindando esas herramientas, atendiendo a los pacientes de forma correcta, con servicios de calidad, con equidad en el servicio y
brindándole a los pacientes las herramientas que necesitan para poder tener un nivel de salud adecuado. Y el gobierno, claro está, generando esas políticas que son importantísimas, que son necesarias para poder obtener un nivel de salud aceptable en la población. Y con esto les quiero ejemplificar algunos de los logros que se han conseguido con la salud pública en el siglo XX, por ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, lo que es la vacunación. Entonces, el nivel de vacunación en la mayoría de los países ahora es sumamente alta, en Costa Rica es más del 90%. Mayor seguridad en los autos, ¿verdad? Entonces todo esto se ha ido implementando con estas políticas de salud pública, mayor seguridad en el lugar de trabajo, el control de enfermedades infecciosas, la reducción de la mortalidad por enfermedades coronarias, los alimentos más seguros y saludables, las madres y bebés más saludables, planificación familiar, fluorización del agua, identificación del tabaco como riesgo de salud. Todos estos han sido logros importantes que se han obtenido gracias a las políticas de salud pública. Entonces, habiendo revisado un poquito sobre qué son las políticas de salud pública, qué es salud pública y la importancia que esto tiene en el desarrollo de la salud y la problemática que podría generar cualquiera de los problemas relacionados a esta, entonces vamos a hablar del cáncer como un problema de salud pública. Entonces, para eso, me gustaría que revisáramos rápidamente unas estadísticas que quisiera como que ponerlos en contexto de qué es la importancia que esta situación nos trae. En el 2020 fueron 19.292.789 casos nuevos de pacientes con cáncer. Eso significó que para el 2020 hubieron casi 10 millones de defunciones por cualquier tipo de cáncer. Esto es sumamente importante. Para el 2020 el cáncer se colocó como la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una problemática muy seria. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, pero tener el cáncer como una segunda causa de muerte es un factor muy importante. Estos fueron datos a nivel mundial. En Latinoamérica, lastimosamente, pues sigue el mismo patrón, ¿verdad? 1.470.274 nuevos casos en el 2020 en Latinoamérica, de los cuales hubieron 713.000 fallecimientos y lastimosamente Costa Rica está dentro de la misma línea. Estos son datos del 2018, donde ustedes ven que 5.540 fallecimientos estuvieron relacionados directamente con el cáncer. En el 2018 fue la segunda causa de muerte, de igual forma en Costa Rica, con un 23.3%. Y para el 2020, 13.039 casos con 6.000 fallecimientos, lo que vuelve a colocar al cáncer como la segunda causa de muerte, con un 23%. ¿Verdad? Entonces, con estas estadísticas lo que quiero es que vean realmente la importancia que la enfermedad tiene en la población. El impacto económico es sumamente importante. A nivel global, a nivel mundial, en el 2020 el gasto de oncología fue 167.000 millones de dólares en comparación con 74.000 millones 6 años antes. Y vean el impacto que, por ejemplo, tuvo en Estados Unidos, donde hubo un crecimiento del 34%, pasando en el 2015 de 182 billones de dólares a 200 billones en el 2020. Entonces, realmente el impacto económico también es sumamente importante cuando hablamos de enfermedades oncológicas. Entonces, viendo este panorama, podríamos hablar de medidas que estén relacionadas con la salud pública. Debemos entender primero que el cáncer pues tiene factores de riesgo que están relacionados, ¿verdad? Se habla de que entre un 30 y un 50% de los tipos de cáncer podrían ser prevenibles porque podríamos actuar directamente sobre esos factores de riesgo que están relacionados con la aparición o la incidencia de cáncer. Dentro de ellos, por ejemplo, hasta un 30% de los tipos de cáncer se relacionan virus oncológicos, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr, el papilomavirus, ¿verdad? Que son patologías que actualmente se podrían prevenir si la población tuviera un esquema de vacunación adecuado, ¿verdad? Y que ya se ha comprobado que son enfermedades infecciosas que podrían aumentar el riesgo de que un paciente sufra de cáncer. Además de eso, exposición al humo de tabaco, exposición a radiaciones ionizantes, factores genéticos que obviamente siempre están relacionados, pero siempre hay factores de riesgo que se podrían disminuir y que son importantes a la hora de hablar de la incidencia de cáncer. Entonces, ¿qué medidas relacionadas con salud pública podríamos estar
tomando para la reducción de esta problemática? Bueno, dentro de ellos, las estrategias de promoción de la salud, medidas de prevención, como les mencioné, evitar la exposición de los pacientes al humo de tabaco, concientizar a la población de que realmente es un factor de riesgo importante y que puede aumentar de manera considerable el hecho de padecer de un tipo de cáncer, por ejemplo, como cáncer de pulmón, cáncer de esófago. La vacunación, seguir insistiendo en la población que la vacunación es realmente importante y principalmente sobre aquellos virus que son conocidos ya como virus oncológicos. La protección contra factores externos como las radiaciones ionizantes, como les mencionaba anteriormente, y esto se logra inculcando en la población, por ejemplo, el uso de protección solar, no exponerse directamente a la radiación del sol durante horas prolongadas. Este tipo de acciones que son acciones que, aunque nosotros la vemos simples, son acciones que tienen una repercusión positiva sobre la salud de la población. Y la detección temprana siempre va a ser un factor positivo y que se ha tratado de inculcar en la población general de que la detección temprana siempre va a favorecer un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y una mejor sobrevida de los pacientes, aun cuando ya se les haya detectado algún tipo de cáncer. Entonces hay factores determinantes en este proceso, como por ejemplo la detección temprana que les mencioné, ¿verdad? Es sumamente importante. La mejora en el diagnóstico, por dicha y gracias a los avances científicos, este proceso de diagnóstico ahora se hace mucho más expedito. Existen exámenes mucho más dirigidos para poder determinar si un paciente tiene algún tipo de cáncer en un menor tiempo y que eso puede favorecer el hecho de que el paciente pueda ser tratado con mucho más rapidez, ¿verdad? Encontrando a los pacientes en un estadio mucho más temprano de la enfermedad. Los nuevos y mejores tratamientos. Ahora tenemos, de igual forma, gracias a los avances científicos, tratamientos muy novedosos, como por ejemplo anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas, terapias blanco, que son medicamentos que son mucho más dirigidos a la patología, que generan mucho menos efectos secundarios y que han aumentado en un porcentaje muy alto la sobrevida de los pacientes. El acceso equitativo a los medicamentos, este es un tema un poco quisquilloso, si lo vemos desde ese punto de vista, porque realmente el acceso equitativo a todos los medicamentos no es real. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social y pues obviamente tiene los medicamentos que son medicamentos LOM y en algunos medicamentos no LOM que han demostrado tener eficacia, pero lastimosamente las terapias nuevas son terapias que son muy costosas. Hay tratamientos que pueden costar hasta 5 millones de colones un ciclo, ¿verdad? Entonces realmente hay terapias que son bastante costosas. Por lo tanto, el tener acceso a esas terapias, o al menos en la caja, pues no es tan sencillo. Esta parte del acceso equitativo es un poco más complicado. Y bueno, la mayor sobrevida global de los pacientes que se ha conseguido, como les decía, gracias a todas estas acciones, como por ejemplo la detección temprana, mejoran los tratamientos y mejoran el diagnóstico. Entonces, ¿qué son estrategias que se pueden desarrollar para mejorar en la acción contra el cáncer? Bueno, continuar con esta práctica de detección temprana que les mencioné. Los oncólogos y hematólogos en la actualidad tienen mucho más expertise y tienen a disposición, como les decía, mucho más herramientas para poder detectar tempranamente a un paciente. De igual forma, se le inculca a la población, a los pacientes, que se hagan autoexámenes, ¿verdad? En ciertos tipos de cáncer es mucho más sencillo detectarlo. En algunos otros hay signos y síntomas que podrían ser reveladores ante alguna patología, pero entonces se sigue insistiendo en esa detección temprana de los pacientes. La optimización en las terapias antineoplásicas es sumamente importante y ahí es donde nosotros como farmacéuticos también intervenimos directamente en la parte de optimización de las terapias. ¿Y qué significa optimización? Es darle al paciente la mejor terapia que pueda recibir para una patología en un momento dado, generando una eficacia mayor con la menor cantidad de efectos secundarios. Eso es optimización de la terapia. Utilizar adecuadamente las guías de tratamiento. Recuerden que en la actualidad tenemos guías prácticamente para todo, pero no debemos olvidar de que las guías son guías. Las guías lo que nos dice es cuál es la mejor forma de hacer algo. No necesariamente es la única forma en la que se puede hacer, pero utilizar esas guías nos puede llevar a que el paciente tenga mayor éxito en su tratamiento. De igual forma, la medicina basada en la evidencia es un punto muy importante, sumado al uso de las guías de tratamiento. La medicina basada en la evidencia lo que me dice a mí es
utilizo la información científica, la mejor información científica que tengo disponible en el momento para ponerla al servicio del paciente, para darle a ese paciente una mejor opción de tratamiento, para darle opciones más viables. Esa medicina basada en la evidencia es un momento importante también en esta parte de oncología. Los estudios de farmacoeconomía también son importantes porque, como les decía, el factor económico, el factor de gasto que se realiza es sumamente alto. Como les decía, los medicamentos oncológicos son muy costosos, principalmente los novedosos. Entonces, realizar este tipo de estudios que me permitan también reducir costos es importante en la lucha contra el cáncer y tratando de hacerlo a un costo razonable, principalmente cuando hablamos de un país en el cual el sistema prioritario es un sistema de seguridad social. Y el registro continuo, tener data importante que me permita a mí también analizar, saber cuáles son las principales patologías, los principales tipos de cáncer que se están desarrollando en el momento, y de ahí entonces de igual forma tomar acciones y políticas importantes para poder actuar de la manera correcta. Y bueno, esto es un ejemplo, de hecho, de uno de los estudios de farmacoeconomía que les mencioné. Esto se desarrolló acá en Costa Rica, fue un estudio del impacto del cambio de la presentación del trastuzumab en la seguridad social, donde se utilizó, bueno, el trastuzumab es un medicamento que se utiliza para cáncer de mama, principalmente, es un anti-HER2. Entonces, el trastuzumab tiene una presentación para administración intravenosa y también tiene una presentación para administración subcutánea. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, tomaron y analizaron qué costo tenía administrar el medicamento por vía intravenosa, sumándole a ello las horas de estancia hospitalaria que el paciente requería, tiempo de observación, estar ahí en el sillón, ponerle el suero, conexiones, todo el asunto, y también cuánto le costaba a ese mismo paciente ponerle solamente la aplicación subcutánea. Y se vio que realmente el impacto económico en la reducción era significativo, y más el impacto con respecto al tiempo de administración, donde se vio una reducción de hasta el 45% en el tiempo de administración, también teniendo una reducción en el gasto, donde un tratamiento por paciente con el subcutáneo eran aproximadamente $4,000 y en un paciente con intravenoso se elevaba muchísimo más. Entonces, este tipo de estudios también funcionan para determinar en aquellos casos en los que el medicamento tiene una efectividad similar, pero yo puedo utilizar una presentación con respecto a la otra, la importancia de yo poder utilizar ese medicamento y poder entonces reducir costos también asociados a la administración de estos tratamientos en los pacientes. Entonces, es importante que tengamos una nueva perspectiva con respecto a cómo trabajar, a cómo hacer las cosas. Dentro de ellas, desarrollar un modelo de salud más preventivo. Lo que les acabo de mencionar es algo que se da no solamente en Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, los sistemas de salud que nosotros tenemos son sistemas de salud curativos. Son sistemas de salud en los cuales el paciente acude al médico cuando ya está enfermo, cuando ya tiene la patología, cuando ya se siente mal, cuando está con diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia. Entonces, nuestros sistemas de salud, lastimosamente, son sistemas curativos. Si nosotros hacemos un esfuerzo o todos los esfuerzos necesarios para tratar de que los sistemas de salud sean más preventivos, podríamos realmente tener un impacto positivo en la población y en la reducción también de costos asociados al tratamiento de los pacientes. ¿Cómo se logra esto? Como les mencioné anteriormente, con acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, llegando a la población desde edades tempranas, inculcando los hábitos de vida saludables, buena alimentación, ejercicio, evitar la exposición a ciertas sustancias que ya sabemos que generan pues realmente impacto negativo sobre la salud. Entonces, esta parte del desarrollo de un modelo de salud más preventivo es realmente importante. El farmacéutico debe participar activamente en las nuevas estrategias, como les mencioné, ser actores que están relacionados directamente sobre esa generación de políticas, sobre la generación de nuevas acciones, participación activa en las comisiones y los comités que toman las decisiones, para entonces nosotros también tener voz y voto en esas comisiones y decir qué acciones se podrían tomar, por ejemplo. La promoción de la salud, como les decía, los hábitos de vida saludable y la prevención de la enfermedad, detección temprana de las enfermedades, que son puntos sumamente importantes que realmente debemos desarrollar.
Y entonces quisiera hablarles también de la importancia que tiene el farmacéutico, ya una vez que vimos la importancia que tiene el cáncer como un problema de salud, también la importancia que el farmacéutico tiene en estos servicios de hematoncología, en la parte de recomendación, optimización y evaluación de tratamientos antineoplásicos que está relacionado directamente con el servicio del farmacéutico. Quizás muchas personas no conozcan o no tengan un panorama muy amplio de lo que un farmacéutico podría hacer en un servicio de hematoncología, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia. En Estados Unidos hay un modelo, pues lastimosamente nosotros todavía no lo tenemos, pero no quiere decir que no lo podamos tener, que es el modelo del BCOP, el Board Certification on Oncology Pharmacy, que es un farmacéutico que tiene todas las capacidades para poder centrarse en la administración de la terapia con medicamentos, específicamente centrada en el paciente, basada en evidencia, en atención directa para personas con cáncer, donde se incluye también la evaluación del tratamiento y el control de posibles reacciones adversas e interacciones de los medicamentos. Entonces, este modelo lo que nos da es las herramientas o le dan las herramientas al farmacéutico que le permiten recomendar, diseñar, implementar, monitorear y modificar planes farmacoterapéuticos, reducir errores de medicación y reconocer y responder a los problemas físicos y emocionales adversos que pueden surgir durante el tratamiento, brindando educación y asesoramiento. Entonces, los profesionales en farmacia en Estados Unidos que obtienen esta certificación, este BCOP, prácticamente que tienen todas las herramientas necesarias para poder abarcar a los pacientes oncohematológicos desde esta perspectiva. Entonces, como les decía, nosotros todavía no tenemos un modelo como tal establecido porque no hay como una forma, una institución que nos brinde a nosotros esa capacitación, pero no significa que no la podamos obtener del extranjero. El hecho está en que nosotros como farmacéuticos también queramos ir más allá, obtener la capacitación, obtener la certificación y hacer un esfuerzo propio por obtener esa especialización. Hay características que debe desarrollar el farmacéutico para poder trabajar de la manera más óptima en un servicio de oncomatología. Dentro de ellas la versatilidad para adaptarse a los cambios, esa adaptación al cambio, como por ejemplo, para ponerles el ejemplo más claro que les podía dar, lo que sucedió ahora con la pandemia. Los pacientes de oncohematología estaban siendo atendidos, cada cierto tiempo tenían que llegar al hospital, administrarse sus tratamientos. Entendemos que ya de por sí la patología es una patología complicada. Sumándole a ello tratamientos que podrían llegar a reducir el sistema inmunológico del paciente, ¿verdad? Entonces son pacientes que están comprometidos. Exponerlos de esa forma a una infección, por ejemplo, por el SARS-CoV-2 o cualquier otro patógeno, para un paciente de esta índole podría ser sumamente perjudicial. Entonces, tanto los médicos en oncohematología como los propios farmacéuticos tenían que tener esa adaptación al cambio para saber entonces qué medidas se iban a tomar con estos pacientes con la pandemia, por ejemplo. Y de ahí entonces tomar acciones importantes, por ejemplo, como decir, bueno, el paciente está recibiendo un tratamiento que se coloca cada 2 semanas. ¿El tratamiento permite que se le coloque cada 4? Sí, ok, entonces vamos a distanciar esa brecha entre una administración y la otra. Entonces se lo vamos a colocar en lugar de cada 2 semanas, cada 4. Brindarle al paciente medicamentos para que no tuviera que estar asistiendo al centro de salud por el retiro de medicamentos orales cada mes, sino hacerlo cada 3 meses. Este tipo de acciones que se pudieron tomar, pero que fueron importantes en esta adaptación al cambio. Y todo siempre en pro de la mejoría del paciente y del cuidado del paciente. Tener empatía, como les decía, los pacientes como tal ya se enfrentan a una situación de salud compleja como lo es el cáncer, entonces hay que tener empatía con respecto a los problemas de salud que el paciente tiene, tener una muy buena comunicación. Este punto siempre me gusta recalcarlo. El farmacéutico dentro del grupo de trabajo debe tener una comunicación tanto afectiva como efectiva, no solo con los pacientes, sino también con el resto del equipo de salud, llámese médico, llámese personal de enfermería, llámese laboratorio, con quien tenga que tratar en este proceso de asistencia al paciente, debe tener una comunicación efectiva y afectiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que va a favorecer que la terapia del paciente sea una terapia mucho más positiva. También, pues obviamente un sentido de responsabilidad e innovación. Un farmacéutico en esta área también es importante que esté innovando constantemente, innovando en nuevos sistemas de administración, innovando en la forma en la que las terapias se van a dispensar. Para ponerles un ejemplo, nosotros desarrollamos hace un par de años, entre algunos colegas, un sistema que permite entonces darle trazabilidad a los medicamentos de administración antineoplásica en el hospital.
Entonces, pasamos de utilizar un sistema netamente manual a utilizar un sistema informatizado en el cual se pueden escanear los códigos de barra o los códigos data matrix de los medicamentos oncológicos que se van a utilizar para realizar una preparación oncológica y que esto permita darle también al paciente mayor seguridad. ¿Mayor seguridad por qué? Porque yo, para poder preparar esa solución del medicamento antineoplásico, tengo que escanear un código y si ese código no es el correcto, sencillamente el sistema me va a decir ese medicamento no es el que tiene que administrar o ese medicamento no es el que tiene que utilizar. Entonces, este tipo de herramientas son parte de la innovación que también está dentro de los quehaceres del farmacéutico, que puedan permitir que los servicios de hemato-oncología sean más seguros y de mayor calidad. Y por último, la actualización, que es un punto importante que ya voy a tocar. Entonces, el farmacéutico en hemato-oncología, ¿qué hace? ¿O qué comprende? ¿Cuáles son sus funciones? En base a lo que ya les he mencionado, pues realmente ahí interviene en la revisión exhaustiva de lo que es el tratamiento que cada paciente va a utilizar. Cada vez que un protocolo de quimioterapia llega, el farmacéutico entonces se encarga de hacer una revisión exhaustiva de ese protocolo y decir, bueno, vamos a determinar si lo que el médico está prescribiendo con respecto a su patología está adecuado, es la dosis correcta. Revisamos entonces parámetros del paciente, edad, peso, área de superficie corporal, la combinación de los medicamentos, en qué estadio se encuentra el paciente de la enfermedad. La preparación de medicamentos antineoplásicos, que ya es parte de nuestras funciones, que se realiza en un ambiente controlado, en una cabina de bioseguridad, ¿verdad? Bajo todas las medidas de seguridad que se requieren, no solamente para evitar que haya algún tipo de problemática de salud relacionada a la persona que lo va a preparar, sino también evitando que haya algún tipo de contaminación en esa preparación que va a ser suministrada a un paciente específico. El seguimiento farmacoterapéutico de pacientes con quimioterapia, esto se realiza principalmente para determinar si ese tratamiento está siendo efectivo o no. También educación a los pacientes y sus familiares sobre las enfermedades, porque muchas veces pasa que al paciente se le dice, usted tiene tal enfermedad, pero nunca se le dice qué es esa enfermedad, con qué se va a topar el paciente en el camino con esa enfermedad. Entonces hay que educarlos, hay que decirles qué se enfrentan, qué herramientas son necesarias para que puedan sobrellevar de la manera correcta esa enfermedad. El seguimiento y educación a pacientes sobre efectos adversos relacionados al tratamiento, esto también es muy importante, porque muchas veces los pacientes no saben qué van a esperar en el momento, o más bien llegan con más miedos de la cuenta, ¿verdad? Cuando se van a administrar un tratamiento antineoplásico, una quimioterapia, llegan con una cantidad de miedos increíbles, que eso repercute negativamente también en la forma en la que el paciente va a recibir ese tratamiento, en la forma en la que ese medicamento va a actuar, porque ya el paciente llega con una mentalidad negativa, ¿verdad? De la cantidad de efectos adversos que me van a dar, que me va a dar náuseas, me va a dar vómitos, se me va a caer el cabello, se me van a caer las uñas. Entonces, es importante darle a los pacientes esa educación con respecto a esos efectos adversos que son reales, que se podrían presentar, pero sin meterles más miedo de lo que deben de tener, ¿verdad? Sino más bien darles las herramientas y los consejos necesarios para que puedan sobrellevar esos efectos secundarios. Educación al personal de salud, este punto también es muy importante porque muchas veces, bueno, se los voy a poner así, ustedes como futuros farmacéuticos o como farmacéuticos, de algunos que ya son los profesionales en farmacia, son los profesionales en medicamentos, ustedes son los que conocen cuáles son los efectos secundarios que los tratamientos o un tratamiento específico va a desarrollar, cómo ese tratamiento funciona, qué es lo que le va a hacer a ese paciente. Entonces, muchas veces olvidamos que realmente nosotros tenemos esa información disponible para otros profesionales. Muchas veces los profesionales en enfermería, por ejemplo, van a administrar un tratamiento que nunca han colocado y no tienen ni idea de cómo funciona ese tratamiento, de qué esperar cuando ya ese tratamiento se le está infundiendo al paciente. Si es un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, un medicamento muy novedoso que nunca han colocado, si se puede presentar una reacción relacionada a la infusión, por ejemplo, o qué efectos adversos podrían esperar en el paciente. Entonces nosotros ahí también intervenimos directamente, dándole la educación al personal de enfermería sobre qué opciones entonces qué situaciones podrían esperar y de qué forma actuar si eso se llegara a dar. Entonces también esta parte de la educación al personal de salud es sumamente importante y como les decía, teniendo una comunicación efectiva entre los profesionales. Y la asesoría y recomendación de terapias de soporte, que esto también es un papel muy importante,
no en todos los servicios se puede desarrollar y pues lastimosamente ustedes saben que todavía hay muchos profesionales que no les gusta que se metan mucho en su área, ¿verdad? Debemos entender que hay muchos profesionales que son así. Entonces, hay que saber cómo llegar, hay que saber cómo realizar una intervención de manera positiva para que al final de cuentas el personal médico, por ejemplo, vea en nosotros un apoyo, vea una forma en la que se le puede ayudar, en la que se le puede dar una mejoría a la salud del paciente, más allá de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay un papel fundamental en el desarrollo óptimo del tratamiento antineoplásico y el farmacéutico entonces cumple con esas dos metas. Uno es velar por la calidad farmacoterapéutica y la otra, velar siempre por la seguridad del paciente, que debe ser el objetivo primordial en nuestro trabajo día a día. La participación entonces del farmacéutico va a toda escala en este servicio, desde la selección de medicamentos, y cuando digo selección de medicamentos me refiero a que debemos estar seguros de utilizar medicamentos que sean medicamentos registrados, por ejemplo, en el país, que no sean medicamentos que son copia o que son medicamentos falsificados, por ejemplo, que ahora en el mercado hay cualquier cantidad de medicamentos falsificados y con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado y principalmente cuando hablamos de medicamentos antineoplásicos, ¿verdad? La adquisición de esos medicamentos, cómo se deben almacenar, cuál es la mejor forma en la que esos medicamentos deben estar almacenados en la farmacia, la validación de la prescripción, como les mencioné, esta parte es fundamental. Dentro de esta validación de la prescripción, vamos a revisar a detalle todos los parámetros del paciente, peso, edad, área de superficie corporal, cuál es la patología que ese paciente tiene, en qué estadio se encuentra, cuál es si tiene, por ejemplo, alergias a algún medicamento, si presenta, si utiliza tratamientos crónicos, cuál es el tratamiento que el médico le está indicando a ese paciente, en qué dosificación, cada cuánto se va a administrar, cuántos ciclos de ese tratamiento. Toda esa información la debemos revisar nosotros en esa validación de la prescripción para estar seguros de que cuando el paciente va a recibir el tratamiento, realmente sea el tratamiento correcto. La preparación, como ya les mencioné, ¿verdad? En un área controlada. La dispensación, una vez que ya el tratamiento ha sido preparado, dispensarlo de la forma correcta para el paciente correcto en el momento indicado y el seguimiento de resultados en el paciente. Dentro de estos seguimientos está no solamente el seguimiento farmacoterapéutico, sino como les mencioné también, el seguimiento de efectos adversos. ¿Por qué? Porque si un paciente presenta eventos adversos en el transcurso de la administración, entonces también nosotros podemos actuar para que en el siguiente ciclo ese paciente pueda haber reducido considerablemente sus eventos adversos con la administración de nuevos tratamientos. Aquí nada más quería ejemplificarles, por ejemplo, lo que es el trabajo en equipo de forma multidisciplinaria. Bueno, eso es en el hospital. En una de las fotos estoy con una de las farmacéuticas que está encargada del servicio de atención farmacéutica. Entonces siempre trabajamos de la mano, de igual forma con el servicio de atención farmacéutica para darle seguimiento a los pacientes, principalmente aquellos pacientes que son, por ejemplo, polimedicados. Pacientes polimedicados que van a utilizar alguna terapia antineoplásica y que podrían llegar a presentar una cantidad importante de interacciones, entonces también se les da un seguimiento farmacoterapéutico por la parte de atención farmacéutica. Y en la otra es la hematóloga, una de las principales hematólogas del hospital. Entonces siempre de igual forma tratamos de trabajar lo más cercano posible en el sentido de tener una muy buena comunicación a la hora de que se envían los protocolos, se hace la revisión, se hace el seguimiento de los pacientes. Y esto de hecho fue hace como un par de años, una actividad que realizamos con un paciente al cual se le había hecho un tratamiento extenso por más de 2 años por una leucemia promielocítica y el paciente por dicha llegó a tener una remisión completa, entonces le entregamos un certificado de finalización de tratamiento, ¿verdad? Entonces son parte también de las acciones que como farmacéuticos y como equipo podemos desarrollar para que también los pacientes se sientan esa empatía, como les mencioné, ¿verdad? Esa empatía por la patología que están llevando, por la situación difícil que pueden llegar a presentar. Y dentro de los puntos anteriores, uno que es sumamente importante y de los cuales les dije que les iba a hablar, es la actualización y capacitación. Esto es fundamental, es realmente fundamental para que haya un desarrollo óptimo dentro del equipo interdisciplinario. Un profesional en salud, y llámese, cuando digo profesional en salud, digo cualquiera, médico, enfermera, farmacéutico, odontólogo, microbiólogo, cualquier profesional del área de la salud que no se actualice, es un profesional que puede llegar a estar obsoleto en un tiempo muy corto.
Entonces realmente es importante que nosotros también como parte de ese equipo de salud nos mantengamos siempre actualizados para que eso nos permita aportar ideas novedosas en el tratamiento y en el cuidado de los pacientes y buscar siempre el beneficio para el paciente debe ser el objetivo primordial. Estas son algunas de las fuentes en las cuales nosotros nos podemos apoyar, o al menos en la parte de oncología, el NCCN, ASCO, el AHSP, el ACCP. AHSP y el ACCP también funcionan para gran cantidad de especializaciones, como les mencioné, no solamente para la parte de oncología, sino para muchas otras especializaciones en el área de farmacia, que realmente son muy importantes. Entonces, como tal, nosotros podemos llegar a desarrollar intervenciones importantes dentro del servicio, dentro de ellas intervenciones con pacientes que son pacientes con múltiples tratamientos, o sea, pacientes polimedicados. Ustedes no saben o no tienen idea de la cantidad de interacciones que podríamos llegar a encontrar en los pacientes que están recibiendo tratamientos antineoplásicos y que tienen tratamientos crónicos de la casa. Interacciones importantísimas como prolongación del intervalo QT o aumento de concentraciones de algunos de los medicamentos, ¿verdad? Por interacción con los medicamentos antineoplásicos o con medicamentos que van a utilizar en la propia premedicación para el tratamiento de la administración de la quimioterapia, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. La revisión de interacciones, como les decía, la revisión y asesoría en la premedicación del paciente, donde vamos a ver qué premedicación puede utilizar un paciente para evitar reacciones alérgicas, náuseas y vómito, que es uno de los eventos adversos más importantes y a los cuales los pacientes le tienen mayor temor. También reacciones relacionadas a la infusión, principalmente con medicamentos novedosos como anticuerpos monoclonales que pueden llegar a presentar en gran medida este tipo de reacciones adversas. De los puntos también importantes, el ajuste de dosis o intervalo de dosificación de los medicamentos. Entonces, les quería presentar un caso que es un ejemplo de un estudio que desarrollamos en la clínica, el impacto de la atención clínica suministrada por los farmacéuticos a los pacientes atendidos en el servicio de oncomatología en un hospital privado en Costa Rica. Eso se desarrolló entonces en Clínica Bíblica, donde lo que se quería determinar era qué impacto realmente tenía el farmacéutico en este tipo de pacientes. Entonces, para ponerles un ejemplo de las intervenciones que se realizaron, 29-28% estaban relacionadas a lo que era la recomendación de terapias de soporte, un porcentaje importante también en lo que era manejo de reacciones adversas y otro porcentaje importante en la determinación de interacciones de medicamentos. Y ahí, bueno, algunas otras que se realizaron. Entonces, aquí, bueno, son ejemplos de las intervenciones que se pudieron haber realizado, de la gran cantidad que se realizaron, algunos de los ejemplos, como por ejemplo, determinación de interacciones importantes, recomendación al médico con respecto a terapias de soporte, como por ejemplo, ajuste de dosis en medicamentos de premedicación, con respecto a compatibilidad de medicamentos o con respecto a ajuste de dosis. Entonces, ¿qué quiero concluir o a qué quiero llegar? A que realmente las intervenciones del farmacéutico clínico previenen, identifican y facilitan el manejo de problemas relacionados con la medicación de los pacientes de un servicio en oncohematología, pudiendo así impactar en la salud de los pacientes y reafirmando que un abordaje desde un ámbito multidisciplinario aporta ventajas clínicas relevantes. Entonces no debemos menospreciar nuestro trabajo, no debemos realmente creer que no podemos hacer cosas importantes. Se pueden hacer cosas importantes, se pueden actuar de manera positiva en la resolución de la salud de los pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, ese estudio fue el año pasado. Y ya para concluir, quería hablar por último de también cómo o qué importancia tiene el farmacéutico dentro de las terapias de soporte en los pacientes en hemato-oncología. El rol del farmacéutico va dirigido principalmente a la optimización, a la recomendación, en este caso, bueno, identificar, evaluar y recomendar la adecuada farmacoterapia para el tratamiento de complicaciones comunes de la quimioterapia contra el cáncer. ¿Y a qué me refiero con complicaciones comunes? Por ejemplo, pacientes que tienen neutropenia febril, patologías, complicaciones como por ejemplo la trombocitopenia, anemia inducida por quimioterapia. Después de ahí, evaluar y recomendar la farmacoterapia adecuada para controlar el dolor relacionado con el cáncer. En muchos de los tipos de cáncer se ve que pacientes han experimentado dolores de tipo neuropático o dolores polimodales, ya sea por compresión de un nervio o por la misma utilización de medicamentos que les generan, por ejemplo, neuropatías periféricas. Entonces, ¿cómo actuar o cómo intervenir en estos pacientes para que haya una reducción de este tipo de eventos adversos? Evaluar y recomendar la farmacoterapia adecuada para el manejo de emergencias oncológicas, dentro de ellas incluida la hipercalcemia, el síndrome de lisis tumoral, compresión de médula espinal
que son emergencias oncológicas que se presentan en gran medida en los pacientes y en los cuales nosotros también podemos actuar. Y algunos de los ejemplos que les tenía con respecto a estas terapias de soporte es, por ejemplo, el uso correcto de factores estimulantes de la eritropoyesis o el uso correcto de factores estimulantes de colonias y granulocitos, que se utilizan principalmente en aquellos pacientes que tienen neutropenia, ¿verdad? Como profilaxis para evitar que un paciente llegue a tener neutropenia o neutropenia febril. Entonces, también, ¿cómo se maneja un paciente? Lo ideal es que un paciente nunca caiga en este evento, que un paciente no llegue a tener neutropenia por la administración de una quimioterapia. Pero, ¿qué hacemos si el paciente ya la tiene? ¿Cómo actuamos con ese paciente? Y aún así, con mucho más razón, si el paciente ya está con una neutropenia febril, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué acciones debemos tomar? Y los eventos adversos relacionados a nuevas terapias enzimoplásicas, como les mencioné, ahora tenemos una gran cantidad de medicamentos novedosos que en su mayoría son mucho más nobles que los llamados medicamentos citotóxicos convencionales, ¿verdad? Los medicamentos antineoplásicos anteriores, pero no quiere decir que no presenten eventos adversos. No quiere decir que no pueden presentar reacciones adversas en los pacientes que sean importantes, como por ejemplo reducción en su línea sanguínea, produciendo tal vez trombocitopenia o produciendo leucopenia, o reacciones relacionadas a la infusión en el caso de los anticuerpos, o en algunos medicamentos que se genera diarrea importante. O sea, conocer qué tipo de eventos adversos se podrían presentar y cómo actuar entonces con ese tipo de pacientes. Y quisiera cerrar como una forma en la que me gustaría que ustedes vean la importancia de lo que es el farmacéutico. El profesional en farmacia forma parte importante de los equipos de salud en todos los niveles. En todos los niveles me refiero hospital, clínica, industria, comunidad, y como tal debe velar de manera responsable por la mejora continua de sus habilidades y de sus conocimientos, que le permitan entonces afrontar cualquier situación de cambio, brindando información de calidad e innovadora, seguridad, confianza y apoyo, tanto al equipo de salud como a los pacientes, quienes deben ser siempre la prioridad en el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, esta reflexión se las dejo para que ustedes también tengan ese punto importante del farmacéutico como profesional y, como les decía, para no menospreciar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su conocimiento en este importante tema. A continuación, vamos a ir con la sección de las preguntas. Voy a comenzar con una consulta que le hacen nuestros participantes de manera virtual. Dice, buenas tardes. ¿Qué diferencia habría a nivel laboral acá en Costa Rica si un farmacéutico obtiene, por ejemplo, el Board Certification in Oncology Pharmacy que usted menciona en comparación con uno que no? Es decir, ¿cuáles funciones diferentes podría llegar a cumplir con una certificación como esa? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, como les decía, como tal, la figura de especialista en farmacia hemato-oncológica en el país sí existe. El Colegio de Farmacéuticos tiene una figura de especialista en farmacia oncológica. Lo que pasa es que la obtención de esa figura como especialista es lo que no es muy claro. No tenemos un sistema de especialización, no tenemos un sistema educativo que nos permita acá en Costa Rica obtener la especialización como lo hacemos, por ejemplo, cuando sacamos una maestría. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Buscarlo por otros medios. Por ejemplo, sacando una certificación en el ACCP como un BCUP y sumarle a eso experiencia laboral, más de 3 años de experiencia en un área de farmacia hemato-oncológica, con publicaciones, algunos otros puntos que uno pueda desarrollar durante sus años de trabajo y que eso le permitan entonces obtener esa especialización. ¿Y qué podría mejorar? Bueno, primero, tener un respaldo ante los equipos de salud de que realmente el que está ahí es un especialista, de que nosotros como tal somos especialistas en el área de oncología y no solamente por la práctica, ¿verdad? Que tenemos un respaldo ante el Colegio de Farmacéuticos como especialistas en farmacia oncológica y que eso al final de cuentas nos va a permitir, como les mencioné anteriormente, tener las herramientas para poder aportar de la mejor manera al equipo interdisciplinario y que eso nos permita garantizarle al paciente un servicio de calidad y de seguridad. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar el espacio para las preguntas de los asistentes presenciales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
Respecto a los virus que mencionaba con potencial cancerígeno, bueno, ya sabemos que la caja tiene iniciativas contra, bueno, vacunación contra el papiloma y inclusive el Papa Nicolau y demás. Pero respecto al Epstein-Barr, que según tengo entendido está sumamente difundido entre nuestra población, ¿será necesario y en términos de costo-beneficio que la caja haga tamizajes o que empiecen a hacer campañas de detección, al igual que sucede con el VIH y tal? Pues realmente con el virus del Epstein-Barr es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es un virus que es altamente difundido, que muchos de los pacientes ya lo tienen y no saben que lo han tenido. Es una infección que puede generarse, quedan los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, no sé hasta qué punto sea favorable que se haga una inversión como tal en hacer un tamizaje cuando muchos de los pacientes ni siquiera presentan sintomatología. Entonces, creo que los esfuerzos estarían dirigidos mejor o mucho mejor en hacer más campañas de vacunación o en otras patologías en las cuales se ha logrado determinar que el impacto es positivo cuando se toman acciones directas sobre esas patologías, acciones preventivas en esas patologías, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos y de verdad que los insto primero a seguir con este tipo de actividades, es muy importante. Y bueno, como les decía, seguir siempre en la actualización y en la formación importantísimo. Muchísimas gracias.